Evangelio de hoy, miércoles 24 de julio del 2024. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Primera lectura. Comienzo del profeta Jeremías capítulo 1, versículos 1.4 y 10. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano, y tocándome la boca, me dijo: He puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí, antes de que salieras del seno materno, te consagré, te constituí profeta de las naciones. Yo repuse: Ay, Señor Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño. El Señor me contestó: No digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Salmo de hoy. Salmo 70. Mi boca contará tu salvación. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación. Mi boca contará tu justicia. Y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud. Y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 13, versículos 1 y 9. Aquel día salió Jesús de casa, y se sentó junto al mar y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó, y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros, y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron, y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena, y dio fruto, una, 100, otra, 60, otra, 30. El que tenga oídos, que oiga. Reflexión del Evangelio de hoy. No tengas miedo, yo estoy contigo. El texto que la liturgia nos presenta hoy, nos narra la llamada del profeta Jeremías, sus luchas a la hora de responder, y la misión que se le encomienda.
Dios lo elige antes de ser engendrado y lo consagra antes de nacer. Lo nombra profeta de los gentiles y él, sobrecogido de temor y temblor, se escuda en que no sabe hablar por su corta edad. Del mismo modo, Dios nos elige, nos consagra por el bautismo y tiene para cada uno de nosotros su proyecto para que colaboremos con Él en su plan de salvación. ¿En qué nos escudamos nosotros ante su llamada? ¿Cuáles son nuestras resistencias para responder y seguir su proyecto? Las excusas del profeta se ven desmontadas por Dios y con la imposición de donde te envíe irás y lo que yo te mande lo dirás. La obediencia es requisito indispensable en la misión profética y en el discipulado. ¿Cómo es nuestra obediencia? ¿Vivimos a la escucha de su palabra? ¿Vivimos el hágase tu voluntad o solo lo decimos de palabra? El Señor es fiel y no nos abandona, está con el profeta para librarlo y también con cada uno de nosotros. Nos invita a la confianza y nos asegura que ha puesto su palabra en nuestros labios y en nuestros corazones. Por último, el Señor le muestra al profeta la misión: te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. También a nosotros nos pide arrancar y arrasar todo lo que nos impide seguirle fielmente, destruir y demoler los ídolos y las falsas imágenes que tenemos de Dios, edificar y plantar nuestra vida en el único cimiento, Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. El Evangelio de hoy está formado por dos partes. Por un lado, la introducción al discurso parabólico de Jesús, que contiene 7 parábolas, y por otro, se nos narra la primera parábola, que es la del sembrador. Esta es una parábola que el mismo Jesús explica en los versículos del 18 al 23 de este capítulo 13. Cristo es el sembrador, y la semilla es su palabra, que Él siembra con abundante generosidad. Nosotros somos la tierra que recibe esa palabra, y sí, la recibimos, pero no siempre la acogemos ni siempre lo hacemos de la misma manera. A veces nuestra tierra está endurecida por los golpes de la vida o la indiferencia. Otras veces está agobiada por los afanes y las preocupaciones y tampoco es bien acogida. Tenemos que procurar vivir más en sintonía con el sembrador y su palabra, limpiando y liberando nuestra tierra de pedruscos y malezas, regándola en la oración con la lluvia del Espíritu, y así podremos dar el fruto que el sembrador espera y desea. Oración. Señor, aquí estoy. Abro mi vida y mi corazón a tu palabra. Hágase en mí tu voluntad. A ti me acojo. Sé tú mi roca de refugio, pues sabes que soy pobre y débil, y me acecha el mal y la tentación. Tú eres mi esperanza y mi confianza. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, y tú me sostenías. Instrúyeme, guíame para que aprenda tus mandatos, y mi vida sea testimonio de que haces obras grandes en los que se ponen confiadamente en tus manos. Amén. Jesús es nuestra referencia. Gracias por visitarnos. No olvides de tocar la campanita y regálame un me gusta. Suscríbete a mi canal para seguir creciendo y llevar el Evangelio a más personas. Recibe la bendición de Dios.